es el reflejo que tiene la máquina, digamos, por fase, en los terminales. Y lo que nosotros mediríamos es la salida del generador. Cuando nosotros entramos al generador, entonces veíamos de que la misma construcción de la máquina, un poco, teníamos en relación al análisis equivalente del flujo que produce la corriente de armadura, digamos, analizándola como una caída de tensión, veíamos de que el flujo de armadura, acá se puede ubicado nuestra tensión interna o tensión de excitación, y decíamos, bueno, vamos a suponer que hay una pila de corriente, o más bien una bobina de corriente que tiene una relación, y esas dos ondas, para hacer un ejemplo, decimos, vamos a suponerla que se atrasa ese ángulo. Entonces, bajo esa situación, veíamos de que el flujo que produce esta, digamos, bobina de corriente tenía esas características. Entonces aparece el famoso flujo de armadura, por corriente de armadura en la máquina, el cual viene y va a reaccionar con el campo principal. Esa era la situación que teníamos, una instantánea tomada en esas condiciones. Entonces decíamos, bueno, por la máquina de rotor, cilíndrico, veíamos que el flujo lo habíamos visto, lo habíamos pensado bajo la siguiente situación. Bueno, como ese flujo autocorta los conductores de la armadura, entonces ahí se autoinduce. Y eso, digamos, es una tensión que debe de compensar la tensión interna, la SUF, que debe desarrollar el alternador. Es decir, pues el flujo se ve como una tensión a vencer por esta tensión total desarrollada al interior de la máquina, pero que, digamos, viene, ¿verdad? Y lo que refleja esa caída de tensión es reducir la salida de tensión del generador. Entonces, en el caso de la máquina de rotor cilíndrico, teníamos un entrehierro uniforme. Entonces decíamos, si nosotros observamos acá, vamos a ver que si ubicamos un eje en la región polar y que coincide, digamos, con el menor entrehierro, teníamos ese eje de referencia, así, digamos, eje directo, y a 90 grados teníamos una trayectoria que tiene el entrehierro más grande, es decir, mayor resistencia al flujo magnético. Entonces decíamos, bueno, si este flujo total lo suponemos que se va a partir en dos, que uno va a actuar escogiendo el eje de cuadratura, entonces hay otra componente que va a actuar y va a reaccionar circulando acá. Entonces podíamos suponer la descomposición del flujo de reacción de armadura en dos flujos, digamos, secundarios. Entonces, bajo esta situación, entonces podríamos retomar otra vez. Es decir, cada flujo parcial de acá, ¿no?, va a corresponder a una tensión autoinducida en la armadura. Entonces teníamos dos tensiones inducidas en el circuito de armadura. Entonces, eso, digamos, es desde el punto de vista de la construcción física de la máquina. Entonces, en nuestro diagrama masorial teníamos que reflejar esa situación. Entonces, sabemos que la corriente multiplicada por las espiras de la armadura relacionan entonces el flujo
en la misma dirección. Total armadura, que es esto que tenemos ubicado acá. Entonces, podíamos ubicar los ejes. Como no sabemos realmente dónde están desarrollados, entonces podíamos establecer una posición cualquiera para esos ejes. Acá veíamos que la relación que hay entre la tensión y la correspondiente fuerza magnética o flujo está, digamos, relacionada con un desplazamiento angular de 90 grados. Como no tenemos nada ubicado aún, entonces podríamos establecer esa relación de referencia para, digamos, nuestro sistema en ese punto, ubicando acá nuestro eje directo, nuestro eje de cuadratura. Entonces, bajo esa situación, entonces, sobre los ejes podemos desplazar los componentes de flujo, pero en este caso, cada componente de flujo tendría que estar siendo desarrollado por su correspondiente fuerza magnetomotriz. Es decir, que acá, sobre este eje, y tendríamos nuestro flujo actuando en el eje directo. Lógicamente, este flujo tiene que ser desarrollado por una corriente equivalente actuando en ese eje. E igual, acá, la corriente actuando en el eje de cuadratura para relacionar, digamos, el correspondiente flujo que le hemos llamado es decir, los flujos orientados en esa misma situación. Una componente en este eje de directa y otro actuando en el cuadratura. Este eje que he puesto acá con líneas azules puede tener cualquier posición, pero estamos ubicando esa dirección. Entonces decíamos, bueno, como cada uno de estos va a desarrollar un determinado valor de flujo, entonces, si se recuerdan, habíamos dicho, bueno, entonces vamos a suponer que tenemos flujo de pérdida, es decir, el flujo de pérdidas entre el acoplamiento del campo principal y la reacción de armadura. Entonces, para nosotros, ese valor está ubicado a 90 grados de la corriente, porque es una caída de tensión. La caída de tensión visual por flujo y pérdida. Entonces veíamos y ubicábamos, decíamos, bueno, esta de acá, esta corriente, como lo que estamos referenciando es su correspondiente caída de tensión. Acuérdense que estos flujos no son fuentes, es decir, no es una tensión de batería, es una tensión a compensar por la tensión de batería, en este caso de fuente, que sería la tensión interna del generador. Entonces, esta de acá, como es una corriente, entonces la vamos a asociar con una caída de tensión en una inductancia correspondiente. Entonces, si esta es la corriente, entonces la tensión debe estar 90 grados adelante. Esa es la característica de una bobina. Entonces, acá tiene que estar la correspondiente caída de tensión, que sería esta de acá, la corriente multiplicada por la reactancia correspondiente, digamos, al valor ese igual. Esta otra de acá, la otra corriente de acá, tiene una
un flujo que también va a desarrollar su correspondiente caída de tensión en la inductancia. Fíjense que así como lo estamos viendo, lo que estamos diciendo es de nuestro generador, hemos partido acá de esta tensión y de considerar que tenemos una corriente I sub A circulando, es esto que tenemos metido aquí. Pero esta corriente hacia el interior, estamos suponiendo que debe de compensar para poder llegar, o sea, voy sumando desde el exterior hacia el interior, primero la consideración, digamos, de una reactancia de dispersión. Esto es un flujo de pérdida, digamos, que no se aprovecha para la generación de la tensión interna del generador, SUF, tensión de excitación. Es la primera componente, digamos, que aparece como defecto en el generador, el no acoplamiento ideal entre el campo principal y el circuito de armadura. Luego tenemos la segunda caída asociada a un flujo, y entonces aquí ya aparece una de estas. Aparece la caída, pero aquí es la cuestión, la dificultad de poder representar, aunque vimos con el arreglo que hicimos en la clase pasada, si se acuerdan, que aquí se puede representar esta reactancia como una relación entre la reactancia de dispersión y la reactancia, por ejemplo, en el eje de directa. Y este valor sí ya estaba relacionado con I sub A. Y la otra reactancia sería la correspondiente a esta corriente de acá, o esta, porque voy sumando. Y aquí circulando I sub A. De manera tal que sí entro hasta el interior de la máquina, ¿no? Y aquí tengo eso. Eso es lo que estoy tratando de expresar. En este caso, digamos, el efecto de la corriente al interior de la máquina por la no uniformidad del entrehierro, entonces me lleva a suponer dos flujos componentes. Entonces cada flujo componente lo sustituyo por su correspondiente caída de tensión en la armadura, porque es ahí donde autoinduce su o desarrolla su efecto de generación. Entonces eso es lo que está expresado ahí. Entonces esta caída de acá es una corriente, su correspondiente caída de tensión va en esta dirección. Y anotábamos la caída de tensión de acá como la relación de la corriente I sub vale por la correspondiente reactancia asociada a esta. Entonces, la suma de la tensión terminal más la caída por reactancia y inversión más las dos caídas por el flujo de reacción de armadura es igual a I sub F. Es decir, de acá, la suma de todo esto a eso habíamos llegado a establecer. Entonces, en este caso, digamos, la dificultad de este generador reside principalmente en esta característica particular que tiene, digamos, la construcción de la armadura, o más bien del circuito de campo. Entonces, ese es el diagrama que teníamos. Llegamos a mostrarlo, que si hacíamos un pequeño arreglo acá, construyendo unas formas geométricas, cuando sumábamos X sub L, por ejemplo, con la proyección de este pasó acá, teníamos, digamos, la relación de que la inductancia de dispersión sumada a esta reactancia, digamos, asociada a la componente cuadratura, digamos, lo íbamos a definir como la reactancia síncrona en el eje de cuadratura. Igual para el eje de directa. Es decir, el concepto de reactancia síncrona es válido, al igual como lo planteamos para la máquina de rotor cilíndrico, y es lo que se trataba de establecer.
donde, digamos, estas relaciones acá planteadas se acuerdan que daban en función de la corriente de armadura, que es, digamos, lo que permite hacer esta analogía, porque de lo contrario en este circuito tendríamos problemas para proyectar, digamos, esas funciones. Hay que hacerlo bajo el concepto de la reactancia simple. Entonces, esta es la situación. Entonces, nuevamente, el proceso es, bueno, si conozco esta tensión SUF, puedo conocer cuánto es el requerimiento de flujo en el campo principal, por lo que es lo mismo, cuánta corriente, cuántos amperios necesito meterle al campo para obtener las condiciones de P sub T e I sub A a la salida del generador. Entonces, de esa manera tenemos planteada esta situación. Entonces, como lo que tratamos de establecer una relación, entonces, y donde quizás no es importante tener este, digamos, esquema, si logramos obtener una relación siempre, digamos, en base a las cantidades fasoriales que se expresan en ese diagrama para poder conocer eso. Porque la mecánica siempre es, yo voy a tener requerimientos de presión a la vida de la máquina. Esa máquina, cuando yo empiece a conectar carga, su corriente va a empezar a variar. Varía su magnitud, pero también sabemos que tenemos un ángulo asociado entre la tensión terminal y la corriente. Entonces, para cumplir con esos requerimientos, yo tengo que irme hasta el circuito de campo. El campo, para poder dar esos datos, estas funciones, debe de inyectar una cantidad de corriente. Entonces, para poder hacer eso, entonces yo necesito saber cuánto es SUM para irme a la relación, a la característica de magnetización del generador, y entonces para este valor particular de SUM. Entonces yo necesito inyectar esta cantidad de corriente y ese trabajo que hace, digamos, el regulador de ciclo. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos cuando analizamos el generador es hacer el trabajo del reborde de tensión. Entonces necesitamos expresar esa situación en base a al desarrollo y a la relación a través de la equivalencia utilizando el concepto de reactancia síncrona, es decir, la reactancia más la reactancia asociada a la componente de flujo de reacción de armadura. Cada una actúa en las dos trayectorias que tiene para circular el flujo de reacción de armadura. Entonces, dos situaciones que marcamos esto. Entonces, el procedimiento, digamos, para desarrollar utilizando el concepto de reactancia síncrona, se ve un poquito modificado. Si, digamos, esto permitió llegar a esta situación y establecer el concepto de reactancia, pero lo mismo se puede emplear utilizando las siguientes relaciones.